¿Y qué pasa con todos esos ex afiliados? ¿Tendrán las mismas bondades para volver a la prepaga? Bueno, esa es una de las tantas cuestiones. Ezequiel Vergara, abogado especialista en consumo, está con nosotros. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Bueno, sí, dos medidas son, ¿no? Las que toma el gobierno. Son dos medidas que ya vienen desde hace un tiempo, la batalla de las asociaciones de consumidores, lo hemos planteado en el Congreso, se han realizado múltiples presentaciones a nivel nacional y finalmente el gobierno parece entender esta situación acuciante para la mayoría de los consumidores, que además afecta a su salud, y ha encauzado esto a través de dos medidas. Por un lado, una resolución de la Secretaría de Comercio, después de un trabajo de la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, que receptó una denuncia de enero, una denuncia realizada por el espacio político de Elisa Carrió, básicamente. Tomaron esa denuncia e hicieron efectivo. A partir de ahora, las prepagas van a tener que aumentar solamente con el límite de la inflación. Es decir, podrán aumentar, pero hasta el límite de la inflación, con lo cual a partir ya de las próximas facturas en estas prepagas que ustedes mencionaron recién, tienen que facturar reduciendo el impacto hasta el tope de lo que viene siendo la inflación que publica el INDEC. Esa es una de las medidas, ¿verdad? Esa es una de las medidas. Paralelamente, la Superintendencia de Salud de la Nación ha presentado un planteo a través de una medida cautelar por el cual le pide a la justicia en lo contencioso administrativo que reembolse, que devuelva todo el dinero pagado de más por los usuarios, siguiendo esta lógica que recomendó la Dirección de Defensa de la Competencia. Es decir, tiene que devolver por estos 3 meses que ya se cobraron de más este dinero a los usuarios. Esto lo veo bastante difícil que se cumpla, pero al menos en cuanto a impacto en un crédito futuro, deberían acatarlo, por lo menos mientras, siempre que salga la cautelar. Primero hay que ver qué resuelve el juez, pero probablemente salga a favor porque lo venimos pidiendo y en ese caso seguramente se acreditará a futuro. Veo difícil que saquen de su bolsillo y devuelvan, salvo aquellas personas que ya quedaron desvinculadas porque se dieron de baja, como recién lo comentaba. Leí, entre otras cosas, que los empresarios de la salud, los dueños de las prepagas, lo que habían ofrecido el gobierno es, bueno, ok, no podemos reembolsar todo lo que compramos, pero ofrecemos frizar, claro, lo que cobramos, pero ofrecemos frizar de acá a los meses venideros un tiempo para equilibrar esto. Bueno, pero aparentemente el gobierno también lo habría rechazado. Por supuesto, las empresas van a tratar de mantener su ánimo de lucro, que para eso son empresas, pero recordemos que las empresas tienen sistemas muy duros de cobro compulsivo a los usuarios cuando dejan de pagar, de intereses punitorios, y en realidad la misma lógica debería aplicarse ahora para la devolución. Esto está expresamente dispuesto por la normativa de protección del consumidor, que si el consumidor tiene un determinado régimen para devolver el dinero frente a una mora, la empresa debería también aplicar esos mismos intereses y esa misma punición frente a la demora en el pago. Esperemos que cumplan también las empresas con esta devolución. Ezequiel, 500.000 personas se fueron de una prepaga porque no podían pagarlo, justamente. Hoy escuchamos a una persona, a una mujer que con un tratamiento oncológico se dio de baja, teniendo cáncer, y bueno, no tiene la cobertura ahora. En esos casos, ¿qué posibilidades tienen de reclamar la reincorporación o qué pasa con esos casos? Bueno, el problema con el sistema de salud ya venía de años anteriores. Empezaron en los últimos meses con el tema del copago. Antes de que asuma este gobierno ya teníamos cuestiones y reclamos por cobros de copago, por excedentes, por incumplimientos. Ahora pareciera que el gobierno ha entrado en una fase de madurez respecto de pensar que, como planteó en el DNU 70 del año pasado, el mercado se autorregulaba y la mano invisible hacía funcionar las cosas. Bueno, ahora parece que el gobierno se da cuenta que con determinados mercados es necesario una regulación clara, sobre todo cuando entra en juego la salud. Casos como el que menciona, seguramente lo puede resolver la justicia federal. Lamentablemente en Córdoba ya hubo recientemente rechazos de muchas medidas cautelares en las que se solicitaba que deje de aumentar la cuota, pero ahora el gobierno está mandando una señal clara, contundente, por lo cual los jueces federales de Córdoba y el resto del país deberían adecuarse a esta nueva lógica de protección al consumidor, que además es lo que manda nuestra Constitución en su artículo 42. ¿Se vienen muchos reclamos individuales ante la justicia a partir de esto? A partir de esto es una clara señal que posibilita reclamos individuales en la justicia tanto provincial como federal, y esperemos que los jueces estén a la altura de las circunstancias, porque si el gobierno, que era el máximo exponente del libre mercado, ahora tomó conciencia que hay que proteger a los consumidores y que eso es su obligación, más aún los jueces, frente a causas particulares, deberían también tomar ese mismo compromiso con los consumidores. Bien. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.